Los armónicos son frecuencias constituidas por múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Si pulsamos las cuerdas de un instrumento en el centro, vibran a la frecuencia fundamental, es decir, a su frecuencia más baja. Si pulsamos las cuerdas cerca del puente, vibran a la frecuencia fundamental y a una o más frecuencias armónicas simultáneamente. De este modo, la onda fundamental se combina con las sinusoidales armónicas y forma ondas repetitivas no sinusoidales o distorsionadas. En los sistemas de alimentación eléctrica, las corrientes y tensiones armónicas son múltiplos de una frecuencia fundamental. Están presentes en las formas de onda distorsionadas creadas por cargas no lineales. Para entender todo esto, examinemos primero las cargas lineales. En condiciones normales, la forma de onda de tensión suministrada por la compañía eléctrica es una onda sinusoidal a la frecuencia fundamental. Cuando se conecta una carga lineal a una tensión sinusoidal, la corriente es siempre una onda sinusoidal a la misma frecuencia. En otras palabras, una carga lineal no produce corriente distorsionada cuando se conecta a una tensión sinusoidal. Cuando la carga contiene elementos no lineales, el circuito puede absorber la corriente en impulsos bruscos en lugar de hacerlo con suavidad. Dichos impulsos crean una forma de onda de corriente distorsionada que contiene armónicos. Los armónicos se producen principalmente donde abundan las cargas no lineales, como ordenadores personales, fluorescentes con estabilizadores electrónicos, máquinas electrónicas de oficina y motores de accionamiento de velocidad regulable. Equipos que contienen normalmente una fuente de alimentación conmutada con un circuito de entrada con condensador y diodos de característica no lineal. Este tipo de circuito convierte tensión alterna en continua para cargar un condensador de gran capacidad hasta el valor de pico de la tensión de línea. Después, el equipo absorbe corriente continua de este condensador para alimentar al resto del circuito. Mientras la tensión efectúa un ciclo completo, el circuito absorbe cortos impulsos de corriente solo durante el pico de tensión de línea. Esto hace que la corriente se distorsione y es esta distorsión la que contiene armónicos. Esta carga puede representarse mediante una resistencia en paralelo con varios generadores de corriente funcionando a frecuencias armónicas. La resistencia conduce corriente a la frecuencia fundamental. Los generadores de corriente armónica bombean corriente a frecuencias más elevadas. Todas estas se suman y forman la corriente distorsionada que será absorbida por la carga no lineal y que entra en el sistema de distribución eléctrica en el punto en la que la carga está conectada a la línea de alimentación. Cada armónico tiene un nombre, una frecuencia y una secuencia. En los sistemas de distribución de corriente alterna, las formas de onda de la parte positiva y negativa de la corriente y la tensión son casi iguales, por lo tanto no hay ninguna componente de corriente continua. En estas condiciones no se generan armónicos de número par. Los restantes armónicos se producen en tres secuencias según el efecto de la rotación de su vector de corriente, fasor. Cuando mayor es la frecuencia, más rápida es la rotación del campo magnético. La rotación de los armónicos de secuencia positiva, incluida la frecuencia fundamental, es en el sentido de las agujas del reloj. En otras palabras, cuando se aplican a un motor de inducción trifásico, el rotor gira en el sentido de las agujas del reloj. El campo magnético producido por un armónico de secuencia negativa tiende a anular el campo producido por la frecuencia fundamental y gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Este efecto puede hacer que se quemen los motores de inducción trifásicos. Y los armónicos de secuencia cero, denominados triplens, en lugar de girar se suman en el conductor neutro de los sistemas trifásicos de 4 hilos. La mayor parte de la corriente armónica detectada en el neutro se debe hacer al tercer armónico. Los efectos de los armónicos se manifiestan en el equipo de distribución eléctrica que da servicio a las cargas monofásicas y trifásicas no lineales. Las cargas monofásicas no lineales suelen consistir en equipos conectados a bases de enchufe y en cargas de alumbrado, en oficinas y edificios comerciales, mientras que las cargas trifásicas no lineales suelen encontrarse en instalaciones industriales.